Son testimonios en primera persona, los más crudos, porque ese 32% tiene nombre, tiene cara y tiene una historia además, en cada uno de esos más de 14 millones de pobres que hay en la Argentina. Abrimos el debate, como todos los días, Juan Costa, sociólogo, economista, Jorge Ceballos, nuevamente gracias por estar con nosotros. ¿Qué hacer? A ver, esto implica que es necesario o urge un acuerdo de la clase política. La clase política no se mostró inepta para solucionar este problema a lo largo de la historia. Y sí, indudablemente desde hace varias décadas hay una deuda en materia social, ¿no? Y esto no implica decir que toda la vida, porque Argentina, yo creo, ahora celebramos el 24 de marzo, sí, ¿no? Conmemoramos, por decirlo de alguna manera. Previo al golpe había prácticamente pleno empleo, entonces, y la cifra de pobreza era muy baja en el país. Entonces, lo que pasó a posteriori, digamos, las políticas que se implicaron fueron generando las consecuencias que hoy tenemos, ¿no? La pobreza estructural, digamos, y periodos donde descendió la pobreza, pero hasta determinados niveles. Lo que pasa es que hay un debate que es más urgente, o sea, cómo paramos políticas económicas, sí, que generan desempleo, exclusión inmediatamente, pero después inclusive con una economía en crecimiento, la experiencia también es que tiene límites para incorporar a todos. Claro. Llega un momento que no incorpora, entonces hay un segundo debate, ¿no? Pero el primer debate ahora es salir de las recetas. Lo primero es atender lo urgente. Salir de las recetas del fondo, porque el problema, Agustín Salvia dice una gran verdad, el problema de la pobreza, la solución única es el trabajo. Yo veo a veces en las redes los votantes de este gobierno, los simpatizantes de este gobierno, que son los que dicen, critican el tema de los planes, de la ayuda, etcétera, ¿no? Ahora, este gobierno justamente la respuesta frente a la pobreza que ellos mismos generan ha sido dar más planes. Claro. ¿No? Entonces, pero ya el problema es cierto, ¿no? Acá hay que abrir fábricas, no seguir alimentando el tema de esta pobreza o estas dádivas que se están dando. Entonces hay en realidad que generar trabajo. ¿Hermano? Quería preguntarle que se suma Marcote, que es de Cambiemos, él es concejal. Da la sensación, Marcote, que no se hacen cargo, siguen sin hacerse cargo de este desbarranco económico. Ayer cuando escuchamos la conferencia hablaban de que se sinceraron los números, que esto, que aquello, que el modelo es el que sigue, pero de la pobreza y de por qué estamos así no se habla. Buenas tardes. Sin duda, sí, el gobierno se hace cargo, el gobierno trabaja para... Primero que hay que entender que esta pobreza estructural viene cruzando Argentina desde hace muchos años. Y desde la hipocresía del cristinismo, el kirchnerismo, que con un 30% de pobreza, con un 8 y pico, 9% de desocupación, decía que estábamos mejor que en Alemania. Encontramos hoy un gobierno que trabaja para volver a recuperar la línea descendente que se logró llegar al 26% en el 2017. ¿Qué le pasó al presidente ayer, Marcote? Porque desapareció. En las anteriores ocasiones que hubo informe de pobreza dio la cara, incluso en un momento dijo que la pobreza iba a subir, reconoció, pero ayer, silencio estampa, desapareció el presidente. El presidente no anunció el número, lo anunció el ministro Sica, lo anunció la ministra Stanley, pero bueno, es el gobierno el que está dando la cara. El gobierno da permanentemente la cara, está enfrentando, no es como, digamos, la situación anterior que rompía los termómetros donde los índices no existían. Claro. Es una realidad, es una realidad que hay que solucionarla estructural. Sí, claro, por supuesto, claro. Por supuesto es una realidad que hay que solucionarla estructuralmente. El kirchnerismo es parte de las 7 plagas del mundo, pero digamos... No, es la primera plaga de Argentina, probablemente. ¿Fue el presidente Macri el que pidió que se jugara su gestión por el índice de pobreza? Sí, hubo un discurso donde hubo esa frase, pero la realidad es que es uno de los primeros objetivos. No nos olvidemos que no es casual que el presidente haya planteado que el objetivo tiene que ser reducir la pobreza. Es uno de los problemas estructurales que viene soportando Argentina y realmente se está trabajando en función de eso. Sí, y también, ya lo explicó
la gobernadora Vidal. El trabajo es permanente y constante sobre el problema de pobreza en Argentina. En este momento nos encontramos trabajando justamente a raíz de todo lo que estamos hablando, ¿no? 32% de aumento en la pobreza en un comedor. En este caso es en Berazategui. Manos a la obra es el nombre de este lugar que solamente está dándole la merienda a los chicos a través de donaciones, porque es lo único que les queda. Y trabajando desde el lugar se encuentra Fernando Moreno. Así como ustedes lo decían, esta es la imagen, ¿no es cierto?, de esas estadísticas que a veces suenan tan frías, 32% pobreza, 9,1% de desocupación. Ustedes pueden ver, la mesa está servida a pesar de esa pobreza, de esos índices que se conocieron a través del INDEC. Hay gente que le pone el pecho a la situación y decide dar una mano a sus vecinos, dar una mano a quien lo necesita. Ustedes pueden ver cómo las mujeres de este comedor ya están preparando el pan para los chicos que van a comer en un rato, y además de la merienda, la cena, y todo eso gracias a gente como David, gente como las chicas que ustedes ven aquí que están ayudando. David, contanos un poco cómo arrancó esto, desde cuándo hace que están ayudando acá los vecinos de Plátanos y cuánta gente viene. Y nosotros empezamos hace 2 años, arrancamos con un paquete de harina y una mermelada y llamar a los chicos a hacer torta frita y hacer la merienda para solucionar el problema que se estaba viniendo, de que cada vez veíamos que la situación estaba viniendo más en crisis, los problemas que se estaban viniendo, donde veíamos los vecinos que estaban más peleando día a día, luchándola. Entonces decidimos con mi familia, mi mujer y los vecinos hacer esto, lo que es hoy Manos a la Obra, que ayudamos alrededor de 150 personas cada 3 veces a la semana. O sea, ¿empezaron con un grupo de cuántos? Y habíamos empezado con un grupo de 10 personas. Cuando vinieron acá eran... 10 personas se multiplicó por 15. Sí. 10 personas en principio, 150 ahora. Sí, más o menos 150 y un poco más. Claro, porque además se llevan viandas, ¿no? Es decir, vienen a merendar, a cenar o lo que sea y se llevan viandas. Se llevan los tuppers, los chicos, y con eso comparten con la familia. Los que no pueden venir acá al lugar, comen juntos ellos en sus casas. Bueno, darle de comer a 150 personas no es fácil, ¿no? Llenar el plato de comida de una familia tipo ya es costoso. ¿Cómo hacen para juntar todo ese alimento? La verdad que, bueno, recibimos donaciones, usamos lo que es las redes sociales ahora, y nosotros a medida que recibimos algunas partes de las donaciones, otras generamos, hacemos algo para vender, como pan casero, rosquita, y con eso compramos lo que es la carne, la verdura, o lo que hace falta para terminar de cocinar. Bien, Cami, Gustavo, equipo, Sí. En definitiva, David los está escuchando, si le quieren preguntar. Sí, Fer, vamos a continuar con el móvil, pero también tenemos invitados en ¿Cómo el no? piso que queremos que opinen justamente respecto a Sí, esto, buenísimo, sí. Gustavo. Bueno, exactamente, Cami, a ver, también tenemos a Juan Pablo Costa, que es economista y sociólogo, decíamos. A ver, cada vez crecen más los merenderos, los comedores, cada vez más chicos, cada vez más abuelos también se acercan porque no tienen cómo alimentarse. Digamos, hay una situación de emergencia alimentaria de hecho, más allá de que las organizaciones sociales, Ceballos está aquí presente, lo están pidiendo al Congreso, hay una emergencia alimentaria de hecho. Sí, efectivamente, buenas tardes, primero que nada para todos. El día de ayer se anunciaron, ya lo sabemos todos, el 32% de pobreza. Yo creo que eso fundamentalmente tiene que ver, es la consecuencia directa de una serie de medidas que se han venido tomando en el plano económico, en los últimos 3 años especialmente, que es lo que termina generando, porque digo, no solo, digamos, es aberrante realmente un 32% de pobreza, eso está claro para todos, pero digo, no solo es ver ese número, sino ver la evolución. Y lo que se ve es que estos últimos semestres de manera permanente ha ido aumentando. Esto estamos hablando del segundo semestre de 2018, ese es el número que dio el INDEC ayer. El segundo semestre de 2017 fue 25%, es decir, que son un poco más de 6 puntos porcentuales que ha aumentado, que es muchísimo, o sea, para lo que es pobreza es muchísimo. Eso tiene que ver fundamentalmente con el aumento de la desocupación. Por supuesto, el aumento de la desocupación tiene que ver con el cierre fundamentalmente de las pymes y la caída del mercado interno, obviamente la caída del consumo de los trabajadores. Y fundamentalmente también con la inflación y lo que es el aumento de la canasta básica, que especialmente de los productos ¿Le puedo preguntar? alimentarios, y con esto termino,
Nosotros hoy en día el INDEC ya declara una inflación interanual de más del 50%, 51 y algo, pero la inflación de alimentos y la inflación de vivienda y de servicios públicos es bastante superior a ese promedio, que es lo que sale por todos lados. Quería preguntarle, decimos, y a veces como si fuera una tragedia económica, la pobreza, ¿no? Pero también es cierto que se repite históricamente que los ricos, sobre todo en la Argentina, son cada vez más ricos. ¿Es errado? No es errado. Hay un fenómeno de concentración de la riqueza y desde el punto de vista del modelo económico, como les decía antes, este es un modelo que lamentablemente no apuesta al trabajo argentino, especialmente a la industria, a las pequeñas y medianas empresas industriales, pero sí, digamos, fomenta determinado tipo de negocios. Fundamentalmente lo vemos hoy alrededor de las LELIC, que en su momento fueron las LEVAC, negocios de intermediación financiera que no generan riqueza para la gran mayoría del pueblo argentino. Juan, estamos hablando que aproximadamente 46% de pobreza en infantiles, ¿no? En personas que van desde los 0 a los 14 años. Es decir, que 1 de cada 2 niños exactamente es pobre. Vos que sos sociólogo, ¿no? ¿Qué rumbo tenemos? Sí, eso es lo más preocupante, porque cuando uno empieza a desagregar el dato de pobreza, ve que hay algunos lugares, algunas franjas etarias que son particularmente sensibles. Los menores de 14 años, casi el 50%, casi la mitad. 46%, 46,8% exactamente, están por debajo de la línea de pobreza. Lo mismo pasa, entre paréntesis, con la desocupación, y no es casualidad, digamos, los menores de 27 años son los que más están sufriendo la desocupación. Ahora, hay un porcentaje. Aprovechando lo que tenemos a Néstor, como voz del oficialismo en este caso, Néstor, a ver, el presidente, lo que estuvimos diciendo estos días, insistió en ser evaluado si bajaba o no este indicador de la pobreza. ¿Qué hacemos ahora en este año electoral? Primero lo de Juan Costa, que realmente es un análisis más que caprichoso, porque alocar el tema pura y exclusivamente con el tema de desocupación, que es un índice similar al que prácticamente nos dejó el kirchnerismo, es extremadamente caprichoso. Esto realmente... La Organización del Comercio, yo te escuché perfectamente. Declaró que ¿Me para permitís? 2019 iba a estar en 12%. Pero, no, está bien, la futurología está bárbaro. Yo lo que te digo es el análisis caprichoso. No, está bien, sos sociólogo, pero hablas de economía como si supieras. Pero la realidad es que el tema se debe pura y exclusivamente a este problema cambiario que ha enfrentado el gobierno y una situación... ¿Para qué se debe te vuelvo a decir, cambiario? yo te escuché atentamente, permitime. No, nos estamos escuchando. ¿Sí? No, vos no me estás escuchando, te estás interrumpiendo. Yo lo que te estoy diciendo es que realmente hubo una situación, hasta como bien dijiste, hubo un descenso constante de la pobreza desde el gobierno de Macri desde el gobierno del presidente Macri hasta fines del 2017. El 2018 hubo un incremento que ha interrumpido esa línea descendente del índice de pobreza y nos lleva desgraciadamente a esta situación que es realmente muy dolorosa para todo el país. No lo dice el INDEC del kirchnerismo, lo dice la UCA. Yo hablo por los datos concretos. Hubo un descenso de la pobreza hasta el 2017 y después se ha ascendido hasta las cifras que hoy estamos, desgraciadamente, que se han anunciado del 32%. Y al presidente Macri va a haber que juzgarlo. Después lo va a determinar el pueblo, la población, en las elecciones del próximo año, donde se arbitrarán y se considerarán la sinceridad, el trabajo que se ha realizado para volver a tratar los problemas estructurales como son la pobreza en serio y no disfrazándolos, como dije antes, diciendo que los termómetros se rompen o que Alemania está peor que Argentina en pobreza. Esos son los más o menos... Quería preguntarle, como otros gobiernos, porque estamos hablando de casi 5 millones de niños pobres, como otros gobiernos, ¿fracasó también? Porque ya lleva 3 años de gobierno y hay un tercio de pobreza. Es la misma situación. Pero vamos a volver al análisis Estamos hablando anterior. De 4 millones y medio de niños pobres. El señor recién decía... ¿Qué futuro puede tener un país con... El señor recién decía, pero permite, ¿fracasaron o no fracasaron? Se está haciendo Este es el punto
camino de partida por el cual yo de acepto erradicación ser de la evaluado, pobreza dijo el estructural. presidente. Pero me van a volver a... ¿Fracasaron Luis, o no Luis lo fracasaron? planteó recién. El señor Dígame se sí o trata no. del mismo- no te voy a decir sí o no. ¿Fracasaron se trata o no? En absoluto. Acá se está trabajando sobre los Pero problemas crearon básicos de la economía. 7.600 que son- pobres por día. Es la misma... No es fracasaron, el mismo, entonces. Es el mismo índice que tenía el kirchnerismo. Pero, por favor. Pero el kirchnerismo... Pero, por favor, la pobreza ustedes estructural criticaron no al kirchnerismo. pero Pero la ustedes lo pobreza criticaron. estructural... Dijeron, mirá la pobreza que dejó el La kirchnerismo. pobreza estructural es Y un el país problema que hay que luego de trabajar. 3 Hay años. hay que trabajarlo desde la Luego de raíz 3 de los años problemas, y que es el problema un endeudamiento de casi 90% del PBI. Es el problema del déficit Amigo permanente. Marcote, amigo Por Marcote. favor. ¿Fracasaron o no? Ustedes cambiaron la terminología. Al gasto social lo denominaron inversión social. Es una inversión Y la social. pobreza estructural se da cuando este país comienza a ser Argentina. Pero el que prometió que se lo juzgara... Y que se está trabajando en permítame, función no lo de escuche, eso. permítame. Pero se está El trabajando que pidió mal. ser juzgado por la pobreza no fue el kirchnerismo que no vuelve más. Fue el presidente Macri, ¿estamos de acuerdo? El presidente Macri lo que planteó es trabajar en el camino del descenso Diario La del Nación. índice El periodista de Suez le pobreza. preguntó, Y la realidad quiero es que que me el índice juzgue de por el pobreza nivel de fue pobreza. constantemente descendiendo hasta que tuvimos, desgraciadamente, la lucha de fuerza con el poder financiero y que ha si el desencadenado, poder financiero apoyó el la gobierno, bruta Marcote. devaluación y ha desencadenado El poder, este proceso financiero, inflacionario. el poder financiero apoyó a este gobierno. Pero hasta por que favor, hasta que ¿cómo vamos a decir eso? Lo apoyó Pero hasta que el gobierno cambió. Realmente es caprichoso decir eso. Si hay alguien que no apoyó el proceso, fue el Poder Financiero. Hubo una constante lucha. Esa es una Compañero realidad. Marcote, le Eso es una soltó la realidad. mano el mercado y Caputo, que estaba para jugar con Messi, hoy no sabemos dónde está. El gobierno en realidad trabaja, Pero trabaja para precisamente generar pobres. el adversario de turno fue el sector financiero. Pero fue el no, sector ¿usted sabe lo que está diciendo? Pero por Pero supuesto, no. sé lo que está. Pero por supuesto, sé lo que está Escúcheme, diciendo. cerremos el Marcote, país. no, Estoy espera. diciendo. El sector financiero le compró a Argentina un bono a 100 años. Tiene un nombre ese bono, se llama el Centurión, vence en 2117, El Ricardo Marcote. Centurión. El sector financiero le compró a El Argentina, sector un país de financiero cuarta categoría, permanentemente le compró es un sector apolítico, es un sector 2117. apolítico. Pero por favor. Argentina emitió un bono a 100 años y se Pero lo compró por el sector favor, financiero. pero el sector- Lo que pasa es que ustedes hicieron los vivos con el sector financiero y el sector financiero les dijo, así no, este camino no, porque ustedes no me van a devolver la plata. Pero no Más defienda, de 100.000 no millones defienda, de dólares. no defienda, el sector por favor, financiero un le sector cortó que las realmente alas ha porque le sido había apoyado. egoísta con el pueblo argentino Un bono permanentemente. 100, Por favor. a 100 años le vendieron. No me defienda. A mí Usted y yo por vamos a estar favor. muertos y van a seguir pagando nuestros nietos el bono a 100 Además años. agrego el acuerdo con el Fondo Monetario, que fue un acuerdo extremadamente generoso desde Sí. el punto de vista Pero me lo de dice en los serio. mercados financieros, ¿Pero qué con lo quiere? cual- ¿Endeudarse como el kirchnerismo No, al pero 17% usted dice que con combate, Maduro? que el gobierno Este combate era el el sector proceso financiero, no se inevitable ve a la eso, más bien diría lo venezuelización. No contrario. podemos Ha estar sido de los hablando. principales El apoyos de único este único gobierno, financiamiento que en tenía el la gobierno medida para soportar el que- déficit que que dejó el gobierno el Fondo anterior Monetario fue el Fondo aceptó Monetario Internacional. A una adelantar tasa los que realmente desembolsos, fue. aceptó adelantar No, todos los no. desembolsos que estaban No, no, planteados no, para el no, año no, 2019 no, para que este no. gobierno pueda llegar de manera más o menos decente No, a las la única elecciones. herramienta que tenemos Y hoy el año es que eso. viene después vemos. Sí, El año que así, viene así nos escuchamos todos, Jorge. A ver, de un lado o del otro, a ver, para salir también de la grieta, tanto el kirchnerismo como Cambiemos, punto más, punto menos, han sido fábrica de pobres. Claro. Sí, digamos, no se ha Es para combatido. discutirlo. Indudablemente la pobreza, como dije antes, lleva bastante décadas y tiene responsabilidad el kirchnerismo, primero en la negación del problema, digamos, y después porque las políticas que se llevaron adelante, particularmente en el último periodo de gobierno, donde se incrementó el crecimiento del Estado, pero no el desarrollo, efectivamente, del trabajo. Ahora, este gobierno empeoró eso. Y este gobierno, digamos, es un cogobierno con el Fondo Monetario, porque el plan se decidió en Washington, lo anunciaron de allá. Claro, Viajó pero el hagamos- ministro de hagamos Economía, un pacto. viajó el ¿Cómo? ministro de Economía, Hagamos un y pacto. hoy son las consecuencias que se están pagando, porque ricos el son- gobierno... Pero ¿quién iba a financiar pero esto si no era el fondo? él dice Pero que el ¿quién problema iba a es el financiar el sector déficit si no era- financiero. si no era El el sector fondo? financiero es el que cogobierna y es el que dice que en esta situación hay que hacer más ajuste. Pero hagamos un pacto. Está planteando más ajuste porque dice que hay un agujero Claro. de 72.000 millones ¿Pero de quién pesos. gobierna entonces? ¿El Poder Es Financiero decir, o el van a Fondo seguir Monetario? apretando. Póngase de acuerdo. La verdad que es una vergüenza. Pero vergüenza Es lo que una hizo el vergüenza. kirchnerismo y lo que hay No, que afrontar el para poder cinismo, solucionar y porque sanear aparte, el país después de hablan pero los ¿por qué- ministros, por qué hablan no los ministros acordamos un como si punto? fueran relatores ¿Por y qué no no acordamos responsables. un punto? Les propongo.
Pongámonos de acuerdo que todo lo que le pasó al país desde 1810 hasta acá, lo peor fue el peronismo. Y a eso vamos a sumarle datos duros. No, nos vamos a poner de acuerdo en eso. ¿Cómo? No, les propongo una improvisación. Para no estar hablando cada 2 palabras de peronismo y kirchnerismo y no hablar de lo que está haciendo este gobierno. Digo, los ricos son cada vez más ricos y lograron que clase media los aplauda, ¿no? Que, digamos, vulneren derechos laborales, que digan que los que no trabajan no son vagos, que promovamos leyes cada vez más duras, o que los chicos que tienen hambre en la Argentina, que cada vez son más, son una estadística. ¿Qué les parece? Mira, hay un sector de la clase media que ya no apoya a este gobierno. Votantes de ellos que no apoyan. Así también lo dicen las encuestas, ¿no? Entonces a mí me parece que en eso hay que ser respetuoso en el terreno de... Porque es necesario para construir un gobierno que distribuya, que genere trabajo, no se va a hacer de un sector minoritario de la sociedad. Necesitamos una unidad bastante amplia de la sociedad para acuerdos fundamentales, porque las presiones de los sectores financieros es muy fuerte. ¿Podría haber hecho algo distinto Scioli de lo que hoy hizo el gobierno en estos años? Sí, yo creo que sí. Yo creo que para empezar podría... Digo, gran parte, muchas veces lo hablamos. Bajate un poquito el micrófono. Gran parte de los problemas que tenemos hoy en día, recién el señor planteaba el problema de la devaluación, digamos, son problemas generados en gran parte por medidas que se han tomado en esta administración, que tiene que ver con la liberalización del sector financiero, que permite que los capitales vayan y vengan, generando corridas cambiarias, que es lo que hace que el dólar, digo, lo recibieron, incluso ahora, contando el dólar blue, lo recibieron a 15, hoy estamos en 45. Disentís y ahora coincidís. Yo digo que el problema era el sector financiero, decía que no, y ahora resulta que es el sector financiero. Pero por supuesto que es el sector financiero. Es una fuerza. El problema económico que tenemos hoy en día de la devaluación fue generado por esta administración y medidas concretas. Le estoy diciendo, usted, digamos, en todo caso, respóndame con medidas, con argumentos, digamos. Yo le estoy diciendo, primero, la liberalización cambiaria que la realizó este gobierno. Antes teníamos un control de cambios, ¿sí? Y segundo, pero si el control de cambio fue lo que llevó a la enorme endeudamiento, hay que entender que el enorme endeudamiento que generó este gobierno histórico, casi a nivel mundial. Era una mentira el dólar, el cepo cambiario. ¿Cómo era una mentira el INDEC? ¿Cómo era una mentira? Para que la audiencia también sepa, las personas que están escuchando, en toda la historia el Fondo Monetario nunca a ningún país en todo el mundo le prestó tanto como en la Argentina. Por supuesto, porque confía en la estructura del país. Es así. Néstor, nos quedamos sin tiempo, está abierto